Buenas tardes, soy José Antonio Jasso Castillo y hoy tengo el privilegio de compartir este mensaje con ustedes. Pero antes de iniciar quiero felicitar a todos los pastores en su día y en especial a nuestros pastores locales, el presbítero Carlos Eloir Flores Cabrera y su esposa, la presbítera Cecia Rangel Canizales. Acompáñenme con esta oración. Padre Celestial, gracias te damos por este privilegio de compartir tu palabra en estos momentos. Yo te pido la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, que venga y traiga edificación, consolación y exhortación a través de esta palabra, Señor. Y Padre Celestial, te pido que tú hables a través de ella, que yo mengüe para que tú crezcas y que yo calle para que tú hables, Señor. Edifica a tu iglesia, edifica a la congregación. En el nombre de Jesús, amén. He titulado este mensaje El pastor y la iglesia. Pero vayamos a la palabra. El pasaje principal está en Efesios 4, versículos 11 y 12. Y lo voy a leer en este momento. Dice así la palabra del Señor: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Me llama la atención que este pasaje menciona los 5 principales ministerios de la iglesia. Y quiero decirte en esta tarde que este mensaje no solo está dirigido para pastores y líderes de la congregación, sino también para quienes desean ser buenos dirigentes en su hogar. Vamos al contexto histórico. La epístola de Pablo, el apóstol Pablo a los Efesios, fue escrita entre los años 60 y 62 después de Cristo. El tema de esta epístola es Cristo y la iglesia. El apóstol Pablo dirige esta epístola a un número de iglesias en la provincia de Asia, en Asia Menor, incluyendo la iglesia en Éfeso. Pablo escribió esta carta mientras se encontraba preso en Roma. Y textualmente dice así Efesios 1:15 al 17. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:15 al 17. El propósito de Pablo es que él desea en oración que sus lectores crezcan en fe, en amor, en sabiduría y en la revelación del Padre de gloria, y sobre todo que vivan de manera digna del Señor Jesucristo. Pablo, por tanto, procura fortalecer su fe y sus fundamentos espirituales, revelando la plenitud del propósito eterno de Dios, de redención en Cristo Jesús, en la iglesia y también de manera personal. Vayamos a entrar en materia. La iglesia es ordenada por Dios. La estructura de nuestra iglesia local está proporcionada en la Biblia. Y les invito a leer el pasaje de 1 de Timoteo 3. Todo el capítulo 3 habla acerca de los requisitos de obispos y de los diáconos. Ahí describe los ministerios y sus deberes. Y yo me pregunto en esta hora, ¿por qué las iglesias a menudo avanzan a paso de tortuga? ¿Por qué no crece la iglesia como muchas veces se programa el crecimiento de la congregación? Me he dado cuenta que los pastores en la mayor parte de la iglesia están llevando la mayor parte de la carga del trabajo pastoral o del trabajo ministerial. Además, muchos miembros no están involucrados en el ministerio. Para resolver esto, ¿qué deben hacer el pastor y la iglesia? Este pasaje o esta plática yo la he dividido en tres puntos principales para su análisis.
El primer punto habla del pastor como un ministerio para la iglesia. Y eso lo vimos en el verso 11 de Efesios 4 que acabamos de leer hace un momento, donde menciona los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, estamos en que el pastor es un ministerio dentro de la iglesia. Esto para muchos puede ser una sorpresa. Algunos piensan en el ministerio pastoral como una profesión, pero en lugar de esto yo me he dado cuenta que es un llamado de Dios. Es importante mencionar que el Espíritu Santo reparte dones y ministerios como Él quiere. Esto viene en 1 Corintios 12:11 y textualmente dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como lo considera necesario el Espíritu Santo según la necesidad de cada iglesia local. Pensando en esto, puede ocurrir que en una iglesia exista un pastor con ministerio de profeta o ministerio de apóstol. Aun cuando no sea un evangelista, el pastor debe evangelizar, según 2 de Timoteo 4:5. 2 de Timoteo 4:5 dice lo siguiente: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Estas son las palabras del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Timoteo fue pastor en la iglesia de Éfeso. Ahora, otros de los deberes de los pastores es que ellos deben enseñar con su ejemplo y la exhortación, y deben alimentar y dirigir a las ovejas. Como segundo punto de esta charla, quiero mencionar como el pastor debe perfeccionar a los creyentes para el ministerio. Esto lo menciona el verso 12 de Efesios 4, también lo vimos hace un momento. Dice textualmente de esta manera. Menciona los 5 ministerios: profetas, evangelistas, pastores, maestros, y dice que es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, vemos que otro de las responsabilidades es que el pastor debe perfeccionar a los creyentes para el ministerio. ¿Cuáles son los deberes del pastor? Quiero decirte que son muchos y muy variados. El primero es predicar, enseñar la palabra. Otro es orar, estudiar constantemente, ¿verdad?, las escrituras. Y el de consejería, que es muy importante, el ser un pastor consejero. Además debe ser ejemplo en la evangelización personal, como ya lo leímos anteriormente en 2 de Timoteo 4:5. Pero lo más importante es que él debe perfeccionar a los santos para el ministerio. ¿Por qué insisto tanto en este punto de perfeccionar a los santos para el ministerio? Porque quiero decirte que la iglesia no es un ministerio de un solo hombre. Debe el pastor, por lo tanto, adiestrar a otras personas para que ministren juntamente con él. Esto hace que se multiplique el ministerio de cualquier iglesia. Y solamente si sus miembros también ministran, entonces esta iglesia va a crecer. Va a haber un gran enriquecimiento en los ministerios. Solamente, como les comento, si sus miembros también entran al ministerio, entran al servicio. Y como tercer punto de esta charla es que el pastor y la iglesia deben ministrar y multiplicarse. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, como lo menciona Efesios 4:12. Tanto el pastor como los miembros llegan a ser edificadores de la iglesia de Cristo. Veamos cómo esto fue una realidad en la iglesia primitiva. Voy a estar mencionando varios pasajes de los Hechos de los Apóstoles. El primero es la llegada del Espíritu Santo el día del Pentecostés.
todos los creyentes participaron en Pentecostés. Esto viene en Hechos 12. Pueden leer ustedes desde el versículo 1 hasta el 11. Pero específicamente en Hechos 2:4 dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué era lo que hablaban? Pues las maravillas de Dios, la obra que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Estaban hablando de las maravillas de Dios en muchos idiomas, ¿verdad? Otro de los puntos importantes es que la iglesia primitiva también estaban ellos, en Hechos 2 del 41 al 47 menciona que estaban participando, orando juntos, alabando y aprendiendo, y también creciendo en el conocimiento del Señor. Esto lo menciona Hechos 2:42 y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eran muchos aspectos, no solamente el aspecto doctrinal, que es lo principal, sino la comunión unos con otros, en el compartir el pan en las casas y en las oraciones. Esto es muy importante, por eso la iglesia primitiva creció rápidamente. Otro de los puntos es que ellos aprovechaban toda oportunidad para testificar. Esto lo menciona Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. A estas alturas, en Hechos 8, es cuando inicia la persecución, después de la muerte de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Esto me recuerda una estrofa de un himno antiguo que dice: muévase potente la iglesia de Dios. Pero esto es cierto solamente cuando todos los miembros de la iglesia están ministrando. Los primeros cristianos trastornaron al mundo. Esto viene en Hechos 17:6. Y voy a permitirme leerlo textualmente. Dice así Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Este alboroto lo hicieron los judíos opositores de la iglesia primitiva en Tesalónica. Era un grupo muy radical de judíos, ¿verdad?, que estaban oponiendo al evangelio, ¿verdad? Esto es imposible si tan solo los líderes ministran. Vuelvo a recalcar, ¿verdad?, que debemos entrar todos al ministerio, no solamente los líderes y los pastores. Los creyentes se multiplican cuando todos ministramos. El primer ejemplo fue en Pentecostés. Hechos 2:41 dice: 3,000 personas convertidas en Pentecostés, en la primera predicación de Pedro. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Luego en Hechos 4:4 menciona otro ejemplo. Dice: 2,000 más cuando empezó la persecución. 2,000 más convertidos al empezar la persecución. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era ya como 5,000. Y sigue la iglesia creciendo. En Hechos 5:14 menciona: multitudes de convertidos se añadieron. Dice textualmente: y los que habían creído en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Y pronto empieza a convertirse de la suma a la multiplicación. Hechos 6:7 dice así. Ustedes lo pueden leer posteriormente. Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué importante es esto, ¿verdad? También muchos de los sacerdotes, obviamente judíos, ¿verdad?, obedecían a la fe. Fueron tocados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Fueron convertidos por la obra del Espíritu Santo. Todos debemos involucrarnos de manera que seamos eficientes para Cristo. Sé que hay muchos ministerios, pero también sé que todos tenemos un llamado
y todos tenemos dones y ministerios que el Señor nos ha dado. Es importante, y yo te invito a participar en algún ministerio, es importante que tú descubras esos dones, esos talentos, para que puedas ponerlos al servicio del Señor en la obra. Es muy importante que todos estemos involucrados en el ministerio. Yo no creo que haya una persona que no haya sido capacitada con algún don, con algún talento, para que el Espíritu Santo pueda utilizarlo en la obra del Señor. Y con esto concluyo. Si queremos resultados dinámicos, debemos apegarnos a las instrucciones de Dios. Nuestra iglesia puede ser de gran influencia en la sociedad. Podemos cambiar las cosas positivamente en este tiempo que hay tanta necesidad de Cristo en la sociedad. Podemos evangelizar a nuestra comunidad. No es necesario que te vayas a otro país o que te vayas a otro continente a evangelizar, aunque hay muchos ministros que lo están haciendo, ¿verdad? Hay misioneros que están en el África, otros están en Asia, pero nosotros podemos evangelizar en nuestra comunidad. Podemos ser de gran impacto de esta manera, no solamente en tu comunidad, sino impactar al mundo. Ahora con las redes sociales, la globalización nos permite impartir un mensaje y compartirlo a 1 millón de gente o más. No sabemos cuántas personas puedan escuchar el mensaje, pero gracias a estos medios electrónicos, ¿verdad?, podemos tener mucho más alcance que en las décadas anteriores. Sigamos el plan de Dios para la iglesia con el fin de madurar y multiplicarnos. Antes de terminar con una oración y una invitación, quiero mencionarte el pasaje que habla acerca de los talentos, de cómo el Señor repartió talentos a 3 de sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y se fue por un tiempo para que estos hombres trabajaran esos talentos. Cuando regresa el dueño, ¿verdad?, el dueño de la obra, ¿verdad?, el dueño del lugar, pide cuentas a estos siervos. El primero había multiplicado los talentos, le dieron 5 y los multiplicó por 2, entregó 10. El segundo le dieron 2 talentos, los multiplicó también por 2, entregó 4. Pero el último siervo dijo: tuve miedo porque sabía que eras un hombre muy exigente y enterré mi talento. Por tanto, aquí está tu talento, toma lo que es tuyo. Le dice al Señor. Y el Señor le dice: siervo malo y negligente, ¿por qué enterraste el talento debiendo haberlo entregado a los banqueros para que me hubieras entregado a mi regreso el dinero y los intereses producidos? Entonces el Señor se molesta y le quita el talento a ese siervo y se lo da al que tiene 5. Y le dice: siervo malo y negligente, no eres digno de seguir en mi casa, y lo echa fuera, lo despide. Con esta narración quiero ejemplificar, ¿verdad?, qué estamos haciendo con los dones y los ministerios que el Señor nos ha dado. Llegará un día que no es muy lejano ya, en el cual vamos a dar cuentas de los talentos y de los ministerios que el Señor nos ha dado. Y yo no quisiera que esta historia del siervo negligente se repitiera, sino que el Señor nos felicitara, ¿verdad?, al venir, entregar un resultado, una multiplicación de talentos, una multiplicación de dones, que el resultado se haya multiplicado, ¿verdad? Solamente te comparto esto para que lo medites en tu corazón, ¿verdad?, y que ninguno de nosotros sea como ese siervo negligente que enterró el talento por temor y no quiso hacer nada. No hizo nada. Vamos a, como dicen comúnmente, ponernos las pilas y vamos a trabajar los dones y los ministerios que el Señor nos ha dado para que podamos entregar buenas cuentas a nuestro Señor, ¿verdad? Porque va a llegar ese día que vamos a ser
cuestionados y vamos a tener que dar cuentas de todo lo que hemos recibido. Termino con este pasaje de Romanos 1, 16 al 17. El apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 y 17. Esta tarde yo te invito a hacer un compromiso de servir al Señor en su obra y cumplir así con la gran comisión de hacer discípulos en las naciones y en tu comunidad. ¿Por qué no? Puedes hacerlo en tu propia comunidad, no tienes que salir del país para poder hacerlo. Y a la vez quiero terminar con una oración de gratitud al Señor por la vida de nuestros pastores, por el ejemplo que ellos han dado y porque gracias primeramente a Dios y también a ellos, ¿verdad? Las iglesias siguen adelante, han crecido por los ministerios pastorales. Todos tenemos un testimonio acerca de que hemos sido edificados por un ejemplo a seguir de algún pastor en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, y ahora en nuestra edad adulta seguimos siendo edificados por el ministerio de los pastores, por la palabra dada a través de ellos y por la consejería. Por muchas razones debemos ser agradecidos con estos hermanos, ¿verdad? Hombres y mujeres de fe que por amor a la obra del Señor y por amor a las ovejas han entregado sus vidas sirviendo en este ministerio. Los invito a tener esta oración final. Padre Celestial, te agradecemos esta tarde, primeramente, Padre Celestial, por el privilegio de compartir este mensaje. Queremos, Señor, quiero pedirte primeramente, Padre, por esta palabra, Señor, que ha sido compartida, esta invitación a hacer un compromiso para servir en tu obra. Señor, que tú toques la mente y el corazón de las personas que escuchen este mensaje, de los hermanos que escuchen este mensaje, para que ellos hagan este compromiso para servir en tu obra, Señor. Y Padre Celestial, sé tú, Espíritu Santo, el que mueva, Señor, las mentes, los corazones de la gente para poder enrolarnos en el ministerio, estar todos involucrados en el ministerio de la iglesia, Padre, y que de esta manera podamos ser útiles en tu obra, Padre. Señor, y también queremos esta tarde tener una oración de gratitud por la vida de los pastores, por los ministerios pastorales que han sido de edificación para nosotros. Padre, gracias por cada uno de los pastores que nos han ministrado, en especial por Carlos Eloir Flores Cabrera, por Cecia Rangel Canizales, Señor. Gracias, Señor, por nuestros pastores que han sido buenos consejeros, que han sido, Padre Celestial, también maestros para nosotros. Bendícelos, bendice sus vidas, bendice sus familias. Sigue, Señor, cumpliendo tus propósitos en el ministerio y en la vida de cada uno de ellos, Padre Celestial. Gracias, Padre, por cada uno de estos ministros que por amor a la obra y por amor a sus ovejas están ahí sirviendo, con valor, con fe, en muchas ocasiones sacrificando su tiempo para servirte, Señor, para servir a las ovejas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro buen pastor. Muchas gracias. Amén. Gracias por su atención.